Capítulo 1 Lorelei vs Raikiri Parte 1 Lorelei vs Raikiri. Ambas eran las estudiantes más fuertes de la clase de caballeros de rango B. El combate entre dos de las figuras más poderosas en Agun recibió un comienzo inesperado. ¿Qué está pasando? Ambas se niegan a dar un paso hacia adelante. La Kodachi nombrada Yoisigure, poseía un filo plateado. La espada japonesa Narukami, estaba cubierta en una vaina negra. Ambas rodearon el ring, manteniendo la misma distancia, mientras sostenían sus dispositivos. A pesar de que un minuto entero habían pasado desde que el encuentro comenzó, ellas aún no habían chocado sus espadas ni siquiera una vez. El área estaba cubierta en tensión hasta el punto de ser dolorosa. La audiencia, quien vino a ver una pelea de alta calidad, contuvo su respiración sin ninguna excepción y miraron el ring. Ninguna de las dos está intentando hacer el primer movimiento. La ardiente chica de cabello pelirrojo, de pie junto a Iki, llamada Stella Vermilyen, murmuró en una voz fuerte. Están examinando los movimientos de cada una mientras se miran desde la distancia. Era la hermosura alta, Arisu Inagi, quien respondió el murmullo de Stella. Ambas son caballeros de rango B que poseen el poder de un rey de espada de las 7 estrellas. La presidenta del consejo estudiantil y por supuesto también Shizuku, tienen los medios para atacar desde un extremo del ring al otro. Ambas están en rango de ataque de cada una. La que haga un movimiento imprudente será derrotada. Para añadir una cosa más a lo que dijo Alice, Shizuku no quiere ser la primera en hacer el primer movimiento porque Toudou-san tiene el arma más fuerte en rango transversal. Iki, esa es la carta triunfo de la que habló el comentador. Sí, tampoco es una exageración ni una mentira. Es el noble arte que convirtió en el epíteto de Toudou-san, por su inmensa fuerza y el sorprendente golpe natural, para elaborar el Batou Jutsu 1 ultramagnético Raikiri. Uno crea un poderoso campo magnético con su habilidad de trueno de rodea la espada y la vaina de Narukami, colgando de su cintura y entonces la espada dispara. El golpe de ese bat tiene el tremendo poder y velocidad para incluso cortar un rayo. Eso ya no es un golpe que podía ser bloqueado con el cuerpo de un ser humano. Por eso una cierta técnica asesina. En cada encuentro oficial donde usaba Raikiri terminaba en la victoria de Toudou-san. Una vez que sea liberada derrotará al enemigo sin fallar. Literalmente es una carta triunfo. Pero Iki, ella no estaba entre los mejores 4 del último año. Entonces, eso no significaría que el caballero que la derrotó, superó eso. No. Iki lo negó, moviendo su cabeza. El actual rey de espadas de las 7 estrellas, Moroboshi-kun, es un usuario que usa una lanza. Vi un video del encuentro, él estaba dando lo mejor de sí mismo, a lo largo del encuentro, para mantenerse alejado del rango de Raikiri. En otras palabras, incluso el rey de espadas de las 7 estrellas estaba temeroso de su Raikiri. Hasta ahora no ha habido nadie quien ha sido capaz de derrumbar el rango transversal de Toudou-san. Cada uno que entraba a ese territorio fue, sin excepción alguna, cortado por ella más rápido que un corte de rayo y claro, Shizuku también sabe eso. Es por eso que, no hace ningún movimiento. Sí, Shizuku va a estar a la defensiva durante este encuentro. Aunque, originalmente, Shizuku se especializa en batallas mágicas de largo alcance. No hay nadie quien entre en una distancia desventajosa por su propia cuenta. Es por eso que, Shizuku iba a esperar. Para el momento en que su oponente vaya a atacar. Dentro del tiempo congelado. Pero, una vez que Toudou-san haga un movimiento las cosas se desarrollarán rápidamente. En ese momento exacto que Iki dijo eso, Touka se movió. Parte 2 rápidamente doblando sus rodillas, se inclinó hacia adelante y saltó. Dentro de un instante alcanzó la máxima velocidad. Su distancia era de 20 metros. Touka podía cubrir esa distancia en un abrir y cerrar de ojos. Pero la bruja del mar profundo no era alguien que fácilmente permitiría eso. Era obvio porque ella lo había estado esperando. Para el momento en que Touka se movería con toda su fuerza. Congélate, llanura del suelo congelado. Junto con esas palabras, el pie de Shizuku se congeló. El hielo congeló completamente el ring y se extendió a las paredes más rápido que Touka.
¿Y qué pasaría si alguien corre con todo lo que puede sobre ese punto de apoyo? Por supuesto, que se resbalarían. Por eso Touka tendría que disminuir temporalmente su velocidad. Pero forzarla en esa situación era el plan de Shizuku. Shizuku inmediatamente hizo su siguiente movimiento. Arte noble bala de agua. Una bala de cañón de agua, el cual podía quitar el aire del enemigo al adherirse a su rostro una vez que lo toque, fue disparada desde la punta de Yoisigure. 3 disparos consecutivos. Era imposible esquivar esos 3 disparos en esta llanura congelada. Eso era sentido común. Sin embargo, su oponente era un monstruo que vivió en las inmediaciones de la cumbre de las 7 estrellas. Para su sorpresa, Touka no disminuyó su velocidad sobre el campo congelado. Ella descubrió el plan de Shizuku, que era desacelerarle. Por eso, antes de detenerse, ella aceleró aún más al deslizarse sobre el piso. Ella se deslizó a través del espacio de las 3 bolas de cañón de agua como si cosiera a través de ellos y hábilmente esquivó la bala de agua. Y, mientras giraba como trompo al usar el piso congelado, liberó a Narukami, la cual estaba en su cintura, apuntando a Shizuku, quien aún estaba lejos. Instantáneamente, desde la espada desenvainada, un corte de rayo en forma de media luna fue liberado hacia el cuello de Shizuku. Después de descubrir el plan de Shizuku, ella inmediatamente hizo un ataque de larga distancia después de esquivar sus ataques. Touka estaba visualizando su evasión y el contraataque al momento en que vio la bala de agua. Hasta ahora no había ningún enemigo que viera a través de Shizuku tan rápido y tan preciso. Pero, eso estaba dentro de la predicción de Shizuku. En el momento antes que el corte de rayo corte a Shizuku, un muro de agua con un ancho de 30 metros desde el piso se interpuso entre Shizuku y el corte. Era el arte noble Sowa Suiren. Era la técnica defensiva impenetrable de Shizuku que no permitía que ningún tipo de bala o ataques de rayo pasaran. Por supuesto, Shizuku no pensó que Raikiri la dejaría que lo haga a su manera. Obviamente, porque ella era la 4ª mejor aprendiz a caballero en Japón. Estaba segura de atacar desde una larga distancia. Habiendo leído eso, Shizuku había tomado precauciones. El corte de rayo fue capaz de remover una parte del muro de agua, pero no lo penetró. Había lidiado sin peligro el contraataque de Touka. Ese pensamiento existió por un breve momento. En el instante en que Touka vio que su ataque no había pasado el muro de agua, lanzó 2, 3, 10 más cortes de rayo sin esperar ni un segundo. Desató ataques de rayo como una ametralladora. ¿Qué ataques tan violentos y terribles eran estos? No había nada de valor como antes cuando ella descubrió el plan de Shizuku. Esto solo era un espasmo con una fuerza bruta abrumadora. Pero, todo esto era parte de su plan. Touka, a este punto, ya había entendido la ventaja que tenía contra Shizuku. Era el tiempo requerido para ejecutar las técnicas. Shizuku tenía que poner atención a cada una de las moléculas de agua, removiendo cada impureza para crear el agua pura que tenía un atributo de aislamiento, para esquivar los rayos. Era una operación extremadamente delicada que causaba nervios. En comparación, Touka solo necesitaba cubrir sus cortes con rayo y enviarlos hacia Shizuku. Realmente no necesitaba un procedimiento delicado. Por supuesto, una interrupción en su velocidad aparecía. Touka se dio cuenta de la ventaja con un simple intercambio. Eso la arrinconaba con una barrera de golpes instantáneos de rayo. Eso fue la más difícil revelación para Shizuku. Y esa deducción era correcta. Shizuku sería incapaz de deshacer la barrera si estaba bajo el constante bombardeo. Shizuku no tenía más elección que protegerse a sí misma con Sowa Suiren de la barrera de las cuchillas de rayo. Pero, incluso un solo ataque de Touka era pesado. Las cuchillas calientes de rayo ciertamente estaban removiendo la defensa de Shizuku sin fallar. Y después de varias decenas de ataques, la ametralladora como una barrera de rayo finalmente arrasó la última defensa de Shizuku. Touka inmediatamente procedió a balancear a Narukami, intentando finalizar con un último ataque de rayo. Fue en ese momento. El movimiento de Touka se detuvo. ¿Por qué? La razón estaba en su punto de apoyo. Los pies de Touka fueron atrapados por algo. Eran brazos hechos de agua que venían del piso congelado.
Los brazos de agua se congelaron al instante en que atraparon a Touka, efectivamente adhiriéndola al piso. Al mismo tiempo una sombra estaba acercándose a Touka desde encima, cuyos movimientos habían sido completamente sellados. ¿Qué es esto? Era demasiado tarde cuando Touka quitó su vista de Shizuku y miró por encima de su cabeza. Lo que vio fue una escena donde un pilar enorme de hielo estaba cayendo a una velocidad aterradora desde el punto ciego absoluto de un humano y se había acercado a ella que casi tocaba su nariz. Todo salió como Shizuku lo había planeado. Si Touka iba a la defensiva al ver rápidamente a través de su plan, entonces Shizuku iba a contraatacarlo al ver profundamente a través del plan de Touka. Shizuku le hizo pensar a Touka que ella tenía la ventaja de la velocidad. Causó que ella tuviera la idea equivocada que todo lo que podía hacer era estar a la defensiva y protegerse a sí misma como una tortuga. Y debajo de esa farsa, impregnó su mana dentro del piso e hizo los brazos que la detenían. Por el otro lado, usó el agua que fue vaporizada por los ataques de rayo de Touka para crear una masa de hielo que la aplastaría. Ella simultáneamente hizo 3 diferentes operaciones complejas de mana. Una hazaña que un Blazer normal no sería capaz de hacerla, pero Shizuku lo pudo hacer. Su habilidad para controlar el mana era digna de un rango A, porque era del más alto nivel entre la humanidad. Instantáneamente, la masa de hielo que cayó partió al ring junto con Touka. Su poder era tremendo. La grieta por la destrucción se extendió hasta la gradería de la audiencia. Fue un ataque muy poderoso. Y en el centro de esa destrucción estaba una lápida hecha de hielo. No hay forma que pudiera aún estar de pie después de recibir este ataque. El resultado del encuentro era obvio para todos. O eso se suponía. A pesar de eso, Shizuku lo sintió. Que incluso un solo átomo de esa atmósfera casi dolorosa no ha desaparecido. Como si fuera a comprobar su pensar, la masa de hielo se abrió desde ambos lados como una rosa floreciendo. Raikiri de pie en el centro de eso, ilesa. Ambas atacaron y se defendieron hasta el punto donde el piso fue parcialmente destruido, pero aún ninguna de las dos había acertado un punto. Estaban muy igualadas. La lucha entre los dos caballeros de rango B había regresado al punto de inicio, ambas mirándose entre sí. Parte 3. Sorprendente. ¿Qué encuentro de tan alto nivel de ofensiva y defensiva? Yo, a pesar de ser una comentadora, no fui capaz de decir una sola palabra. La comentadora, que estaba cautivado por la pelea, gritó como si finalmente hubiera recordado su posición. Y con eso la audiencia, finalmente se liberó de la presión que los dejó sin aliento, alzando sus sorprendidas voces. ¿Qué diablos son ellas? Realmente son humanas como nosotros. Sorprendente, la presidenta es realmente asombrosa después de todo. No, ya sabía que la presidenta era asombrosa. Después de todo, ella está entre los mejores 4. Pero, ¿qué pasa con esa de primer año que está a la par? En ese momento, se defendió, contraatacó, puso una trampa y usó su carta triunfo. ¿Cuántas cartas jugó en ese corto tiempo? Sin embargo, la presidenta los contraatacó a todos. Ambas son unos monstruos. Entonces, este es el poder de un rango B. Su pelea produjo una conmoción en el estadio. Sin embargo, no es ninguna sorpresa. Poder, técnicas, tácticas, todo lo mostrado en este encuentro no está en el nivel de una competición interescolar. No sería raro si cualquiera de ellas se convierte en el rey de espadas de las 7 estrellas, ya que tienen ese poder. Y encima de eso, ninguna de ellas tiene ningún rasguño, incluso después de tal violenta batalla. Como ellos dicen, los diamantes cortan a los diamantes, a quien escogerá el destino como ganadora el día de hoy. Shizuku, lo está haciendo bien. Sabía que era fuerte, pero hasta este punto, incluso yo estoy sorprendida. Como los comentadores y los otros, Stella y Arisuin, viendo a Shizuku sosteniendo su propio juego, expresaron su admiración. Ya que su oponente era el más fuerte caballero en Agun. Y, ella era la chica quien estaba entre los mejores 4 en el Festival Sword Art de las 7 estrellas del último año. Contra un oponente así, Shizuku estaba peleando a la par. En otras palabras, significaba que el poder de Shizuku era igual al del monstruo que vivía en la cumbre de las 7 estrellas.
A este ritmo, realmente puede ganar. Dijo Estela, con expectación. A pesar de discutir con ella todo el tiempo, Estela no odiaba a Shizuku. Había cosas que entendían, precisamente porque ellas amaban al mismo hombre. Es por eso que Estela estaba feliz con este desarrollo desde el fondo de su corazón. Shizuku estaba peleando lo suficientemente bien contra una usuaria de rayo de alto rango. Por eso, el resultado de este encuentro no era claro. Había una gran posibilidad de que algo inesperado sucediera. Pero, de pie detrás de los dos llenos de esperanza, había uno. Kurogane Iki era el único mirando hacia el ring, con seriedad. Igual, G. Parte 4, bueno, Kenate, esas dos ciertamente están igualadas. Sí, vicepresidente, así parece el caso. Dos personas del consejo estudiantil liderados por Touka Toudou, Utakata Misoji y Kenate Tokubara, estaban viendo el encuentro desde encima de la puerta roja localizada enfrente de la puerta azul donde el grupo de Iki estaba. En serio, este año los estudiantes de primer año son sorprendentes. Todos son tan fuertes. Tendría que rendirme. Si ellos se portan mal, los que tendrían que detenerlos seríamos nosotros, G. Jajaja. No estás llorando de la emoción. El punto es que podemos graduarnos con alivio. Quejándose con una voz refinada como el trinar de un ave cantora, Kenate miró de nuevo a la oponente quien estaba peleando con Touka desde debajo del borde de su sombrero. Sin embargo, realmente estoy sorprendido que ella pueda competir con nuestra princesa tan lejos. Es verdad. Realmente no es tan inferior la pequeña. No hay nadie como ella entre los de primer año aparte de Kurogane-kun y Estela-chan, es realmente increíble. Utakata también lo reconocía. Y más que reconocerlo, sonrió alegremente con una compostura genial. Pero aún eso es, al final, el alcance equivocado. ¿Verdad? Esa era la razón por qué Iki tenía una expresión seria. Era una realidad visible del encuentro actual. Touka había tomado control sobre la corta distancia. Por una cosa, se podía decir que cortar a través de esto era imposible. En otras palabras, la forma de ganar de Shizuku Kurogane era completamente dominar en la larga distancia. En ese caso, era equivocado decir que están igualadas. La escena de ofensiva y defensiva de justo ahora era, según la opinión de Shizuku, de 7-3 que ella tenía que salir triunfante. A pesar de eso, no podía hacerle ningún daño efectivo a Touka. Eso es, si el encuentro actual se restringía en solo la ofensiva y defensiva, era parejo, pero Suuno expandía su perspectiva y cuidadosamente estudiaba la batalla completa. Desde hace algún tiempo, una clara superioridad había emergido entre Lorelai y Raikiri. Además, Touka aún no está yendo en serio. Shizuku era un caballero de rango B, una usuaria de agua que podía presumir del control de magia de rango A. Para este tipo de talento sobresaliente, había algo en el Festival Sword Art de las 7 estrellas que no podía ser encontrado en otro lugar por casualidad. Eso era la experiencia de ganar a duras penas. Por esa razón, Touka no atacó a propósito sin ninguna razón y aceptó el combate a larga distancia que Shizuku quería. Para estudiar la ofensiva de la mejor usuaria del agua. Peleando antes del Festival Sword Art de las 7 estrellas, Touka probablemente está contenta, G. Sí. Pero aún así, ya es hora de que el estudio se cierre. El lapso de tiempo para el encuentro de hoy es extremadamente estricto. Porque como presidenta del Consejo Estudiantil, prefiere no retrasarse. Parte 5 exactamente como lo dijo Kenate, algo inusual estaba sucediendo en el ring. Debajo de los pies de Touka, la superficie cubierta de hielo creada por el campo congelador comenzó a evaporarse. Con los julios de energía creados por la gran manipulación de energía eléctrica de la usuaria del rayo, estaba anulando el campo congelador. Y alzando a Narukami, apuntó su punta a Shizuku. Shizuku ciertamente sintió una sed de sangre perforadora de corazón desde la punta de la espada claramente brillante, y su expresión se hizo rígida. Sin embargo, la razón por la que la expresión de Shizuku se hizo rígida no era solo por la presión. No entiendo. Mientras Shizuku estaba rodeando a Touka con un hechizo, había sido capturada sin duda.
Era la respuesta anterior a la ofensiva y defensiva de no hace mucho tiempo la que le estaba dándole una duda irremovible. ¿Cómo fue capaz de responder a mi ataque sorpresa? El control de magia de Lorelai opacaba, por mucho, a la de Raikiri. Comparada a Estela, un caballero de rango A, el control de magia sería incluso más inferior a la de Shizuku. Por esa razón, Shizuku tenía una confianza absoluta en su táctica de ocultamiento. Era imposible para su oponente diferenciar qué tipo de técnica estaba lanzando. Además, los humanos tienen un punto absoluto ciego encima de sus cabezas. Incluso las personas que pueden reaccionar ante las indicaciones desde detrás de ellos no pueden sentir cosas encima de sus cabezas. Ese era el mecanismo de las criaturas llamadas humanos. Pero a pesar de eso, Touka lo notó como si no fuera nada de lo ordinario y cortó en dos a esa lápida de hielo. Estoy viendo algo, algo que nunca he visto antes. Al instante en que pensó que era eso, un viento repentino rugió y Shizuku vio la figura de Touka blandiendo a Narukami ante sus ojos. Shizuku miró a esa vista y casi grita. Era comprensible, porque en un parpadeo, el enemigo que había estado a decenas de metros de distancia se había acercado a un punto para extender su mano y tocarla con su espada. Yuach. Pero a pesar de estar sorprendida, no se congeló. Shizuku tiró su cuerpo hacia atrás sin evitar su caída o cualquier pensamiento y evadió el destello de la espada que fue balanceado en una línea horizontal. Y entonces de esa manera volteó su cuerpo, y colocó su mano izquierda sobre el piso. Desde la palma de esa mano izquierda, agua de alta presión explotó hacia afuera, empujando su cuerpo lejos de Touka. Simplemente era una sentencia compuesta que no terminó en una evasión. Sin embargo, esa era Shizuku generalmente usando su razón y de alguna manera actuando con compostura. En este momento, su corazón estaba medio asustado. La razón, no la entiendo. No podía entender qué es lo que estaba ocurriendo. Su mirada no se podía resbalar ni incluso por un momento. A pesar de eso, Touka había acortado una distancia de algunas decenas de metros sin hacer ningún sonido o señal, y súbitamente apareció enfrente de sus ojos. Oh, la contendiente Kurogane. Justo ahora acaba de hacer una evasión peligrosa. A pesar de ser capaz de arreglárselas con el movimiento de la contendiente Toudou, ¿qué diablos acaba de pasar? Parece que de alguna manera perdió la concentración, pero... He perdido concentración. Ante la voz de la presentadora en directo, Shizuku frunció sus cejas en desconcierto. Era imposible para ella perder la concentración en medio de un encuentro. Sin embargo, las palabras de la presentadora hicieron que parezca obvio para todos los demás. Que había subestimado a Raikiri, quien justo ahora hizo un ataque. Aunque ese tipo de cosas no pudo haber sucedido. En cualquier caso, justo ahora habría sido desfavorable. Tenía que concentrarse para que esto no sucediera de nuevo. Shizuku se dijo a sí misma muy fuertemente, y concentró su conciencia dentro de sus ojos. Al siguiente instante, sus ojos que se balancearon hacia abajo vio el filo de Narukami acercándose. Esta cortó profundamente la ropa de Shizuku y no tuvo tiempo para esquivarlo o para pensar. ¡Ah! Justo ahora la contendiente Kurogane Shizuku recibió un golpe de la espada de la contendiente Toudou. Y fue bastante profundo. Podría ser una herida fatal. Sin embargo, en el instante en que todos pensaron que el encuentro se había decidido, el cuerpo de Shizuku se tornó pálido y se convirtió en agua ordinaria, y se derramó sobre el piso. Y la Shizuku real ya estaba detrás de Touka, estando de pie a una distancia bastante lejos en la arena. Fue algún tipo de clon de agua. La contendiente Kurogane ha evitado espléndidamente la espada de Raikiri, no. La voz de la presentadora repentinamente se cortó. ¿Por qué? Porque un color escarlata que fluía a través de la mano izquierda de Shizuku era visible. Sangre está goteando de su mano izquierda. No fue capaz de esquivarla perfectamente. Al final, la contendiente Kurogane fue la golpeada. La primera en acertar un golpe de daño en este encuentro es Raikiri, la contendiente Touka Toudou. ¿Qué? No la vi en absoluto. Shizuku gimió mientras sostenía la herida leve en su brazo izquierdo. No sabía qué tipo de mecanismo había sido usado.
¿Qué tipo de método fue usado para moverse invisiblemente? Shizuku no podía comprenderlo completamente. Sin embargo, el color escarlata que fluía hacia abajo desde su mano izquierda le dijo una sola verdad. No puedo captar los movimientos de este enemigo. ¿Verdad? En este instante, era obvio para los ojos de los demás que esta pelea pareja entre estas dos personas fue destruida. Parte 6. Una vez que la pelea por la supremacía se rompiera, después de esto, Touka se abrió camino de esa forma. Shizuku empezó una batalla defensiva desigual y corrió de un lado a otro, por el ring con gran determinación. Sin embargo, el ritmo de la persecución de Raikiri era veloz, y su propia reacción era frenada por la carga generada de sus movimientos evasivos. Poco a poco se estaba cansando y si ahora era presionada llegaría al agotamiento repetidamente al punto de colapsar. ¿Qué está pasando? Lorelai y Raikiri parecían estar parejas al comienzo, pero ahora Lorelai está corriendo de un lado para el otro y parece que es lo mejor que puede hacer. ¿Por qué diablos el balance hasta ahora se volvió tan diferente? La desconcertada presentadora no había entendido que Shizuku había perdido de vista a Touka. Debido a eso, no pudo comprender por qué el encuentro hasta ahora se había vuelto tan desigual. Sin embargo, había una verdad que todos juntos en este campo de batalla podían entender. Eso era, ¿quién sería el ganador de esta pelea? Aunque está bien que ya se rinda. Después de todo supongo que fue un oponente muy fuerte para la de primer año, aunque pensé que había una posibilidad que ella sería capaz de competir. Bueno, ¿qué? ¿Va a renunciar? Sí, asumo que este encuentro ya está decidido. Realmente es fuerte, esa Presi. El sitio cuya atmósfera estaba enfriándose, el entusiasmo del comienzo ya no estaba. Así es como era. Si uno piensa en esto, sin importar qué tan excepcional era, ella aún era de primer año. Había una razón para que la mejor caballero de Agun perdiera ante este tipo de oponente. Había habido un entusiasmo exagerado, pero ahora ese tipo de atmósfera apática se filtraba por el lugar. En medio de eso, Stella preguntó a Iki en una voz lamentable. Oye Iki. ¿Cómo lo está haciendo Shizuku? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Puedo decir con mirarlo. Es obvio que sus respuestas ante los movimientos de su oponente empeoraron repentinamente. Es justo como lo dijo Stella-chan. A pesar de que la presidenta se está moviendo normalmente, es como si no pudiera ver. Arisuin también sintió que había un problema con los movimientos de Shizuku. Y por supuesto, Iki también lo sabía. Pero Iki podía ver unas pocas cosas más que ellos dos. Es exactamente de esa manera, probablemente. Shizuku realmente no puede verla. También vi algo así una vez. Era la vez antes de su batalla de debut, cuando conoció a la princesa Yexcha, Nene Saikyu en el escritorio de la recepción. Esa vez, Saikyu-sensei en un instante se puso enfrente de mí. A pesar que no la dejé salir de mi línea visual en ningún momento, llegó a mi pecho antes que lo supiera. En este momento, Raikiri probablemente está usando la misma técnica corporal, creo. Ajaja. Como se esperaba de Kurobou. Lo notaste después de todo, G. Una voz descendía desde un ángulo por encima. Iki volteó sus ojos hacia esa dirección, donde una mujer pequeña cautivadora vestida con un kimono y una mujer imponente vestida con un traje estaban descendiendo de las escaleras del estadio. Oigan. Ha pasado algún tiempo. Saikyu-sensei y señora directora. Las dos juntas, me pregunto si algo está sucediendo. ¿Qué? Solo llamo porque les vi, no porque haya una razón. La directora, Kurono Shinguuji, respondió la pregunta de Arisuin. Estas dos solo vinieron a ver el duelo entre las camaradas rango B en una batalla de selección ordinaria. Solo lo saludaron porque el grupo de Iki estaba teniendo una conversación interesante. Oye, Nene Sensei. La cosa que Iki notó, lo que está diciendo es correcto. Saikyu-sensei confirmó la pregunta de Stella con un asentir. Sí. Esa es una antigua técnica de artes marciales japonesa llamada pisada sin rastro que incorpora el control de la respiración y el juego de pies. O algo así. En un instante.
Saikyu, quien tenía que estar a 5 metros de Estela, reapareció muy cerca y alzó los grandes pechos de Estela desde abajo mientras los masajeaba. ¡Ik! Oh, este tipo de sensación. Bueno, no está saliendo leche. Pero aún así son súper suaves. ¿Qué estás haciendo? Me estaba preguntando si masajeaba los tuyos haría que los míos crezcan. Si quieres que crezcan, entonces ve y masajea los tuyos. No tengo nada que masajear, idiota. Te estás enojando con la víctima. Ignorando a las dos personas escandalosas, Kurono preguntó algo a Ikki. Kurogane. Alguien como tú ya debió haber descubierto cómo funciona la pisada sin rastro, ¿verdad? Ante esa pregunta, asintió. En cierto modo. Si me dices que haga la misma cosa, probablemente podría hacerla. Oye Ikki, ¿qué es esta pisada sin rastro? Veamos, los humanos no son más que animales, y como una máquina no pueden procesar todos los pequeños detalles que ven y escuchan, y el cerebro por supuesto no puede reconocer conscientemente todas esas imágenes y sonidos. Después de todo, si ellos procesaran y analizaran todo lo que ven y escuchan, el cerebro se agotaría. Por eso, el cerebro humano va a arrojar información de baja prioridad al inconsciente, y renunciar al reconocerlos para reducir la carga en sí mismo. Esta cosa llamada pisada sin rastro es una técnica de artes marciales que aplica el control respiratorio peculiar y el juego de pies para deslizar la existencia del usuario dentro del inconsciente del oponente. Como resultado, a pesar que Shizuku pueda aún ver a Todo-san, se ha vuelto incapaz de reconocer esa realidad. A pesar que el cerebro y los ojos pueden capturar los movimientos de Todo-san, no pueden ser procesados debido a que la conciencia los está clasificando como información innecesaria, al grado que un peligro potencialmente mortal puede acercarse a una distancia un poco más que un abrir y cerrar de ojos. Diste en el blanco. Lo entendiste bien. Kurono lo alabó con admiración, porque no había fallas en la respuesta de Ikki, que divulgó el mecanismo misterioso que estaba atacando a Shizuku. ¿Verdad? Estaba solo dentro de la inconsciencia. El oponente estaba haciendo que todo acerca de ella sea imperceptible al cambiar su respiración y su cuerpo a medio paso, y deslizándose dentro de ese intervalo, ella había evitado la conciencia que la bloqueaba. Ese era el mecanismo detrás del viejo estilo de juego de pies, pisada sin rastro. Porque ya he visto esa técnica una vez. Además, la pisada sin rastro de Touka tenía grandes defectos comparada a la de Saikyu. Por eso, Ikki fue capaz de descubrir el mecanismo. Pero no creí que había un estudiante que pudiera hacer la misma cosa que la princesa Yexcha. Bueno, es natural ser capaz de hacer la misma cosa, ya que Nene y Todo ambas eran estudiantes del mismo caballero. La pisada sin rastro originalmente era el punto fuerte de ese caballero. Así es como es. Por cierto, ¿quién fue ese profesor? Torajiro Nangou. Nangou, el dios de la guerra. Ante el nombre revelado, Ikki mostró una expresión de asombro. El dios de la guerra, Torajiro Nangou. El eterno rival del gran héroe Ryoma Kurogane, el caballero anciano quien estuvo en servicio activo mientras tenía más de 90 años. Él es una leyenda viviente de quien las personas hablan sin parar. Es cuando lo viste en la sala de reuniones de los superiores una vez, y le suplicaste que te entrene a partir de ahí. Mu. Espera un segundo, Kubu-chan. Nunca vi como maestro a ese viejo. ¿Por qué estás tímida? Esos zapatos suecos probablemente también son copiados de esa persona. Te equivocas. Los compré por orden postal para ayudar a aliviar mi estreñimiento. Sandalias para cambiar la forma en cómo caminas, G. Mientras palmeaba las mangas largas del kimono de Saikyu directamente. Kurono expresó su opinión honesta que, esa persona no es sincera acerca de sus sentimientos como siempre, acerca de Saikyu que por alguna razón se puso irritada, entonces una vez más volteó su mirada hacia Ikki. Bueno, aún así, si tú puedes ver el mecanismo tan claramente hasta ese punto, comprenderías que la pisada sin rastro no puede ser destruida por tu pequeña hermana. La declaración de esas palabras, fueron la verdad de la inútil derrota de Shizuku. Eran Estela y Arisuin quienes alzaron sus voces de sorpresa al escucharlas. Pero Ikki,
Aunque tenía una expresión amargada, no mostró sorpresa. ¿Por qué? Porque había alcanzado esa conclusión hace un largo tiempo. En serio, Iki. No hay forma que ella destruya la pisada sin rastro. No, hay una forma de destruir la pisada sin rastro con tu propio cuerpo. Solamente es suficiente con cambiar tu atención al inconsciente. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, imagina que hay un hombre apuntando un arma enfrente de tus ojos. Y ese hombre obviamente está mostrando hostilidad, y apretando el gatillo con su dedo. En ese tipo de situación, casi todos tendrían su mirada en la boca del arma. Sería natural, porque la vida de una está siendo amenazada. Bajo ese tipo de situación, alguien prestaría atención al pendiente del hombre. A alguien le importaría quién fue el fabricante del pendiente. No había forma que a alguien le importara. Probablemente nadie reconocería información sin importancia. Sin embargo, para romper esta pisada sin rastro, uno tenía que quitar sus ojos de la boca del arma y concentrarlos en el pendiente debajo esa seria situación. Esa era la tarea de cambiar la atención de uno hacia el inconsciente. Shizuku exactamente en este momento está en un intercambio por su vida. En esta situación donde su oponente está intencionalmente deslizándose de su conciencia, es un entrenamiento en su propia forma, y si no puede ganar libre control sobre su propio cuerpo y conciencia, no va a ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, si era alguien como Iki o Estela, incluso eso era probablemente posible. Porque estas dos personas, del proceso de aprendizaje de artes marciales, casi han establecido completo control sobre sus cuerpos. Sin embargo, Shizuku era diferente. Era la mejor cuando se trataba de controlar la magia, pero para controlar su cuerpo físico, era una novata. Por eso, en lugar de pensar era una vigilancia, ella trataría de concentrarse. Como consecuencia, su campo de visión se reduciría, y la oscuridad de su inconsciente aumentaría. Daría origen a un círculo vicioso perfecto. Honestamente, esto es bien grave para Shizuku, creo. No puede ser. Claro que incluso Iki no quería imaginarse la derrota de Shizuku. Pero era triste que Shizuku y Touka, estos dos caballeros de rango B, tenían demasiada diferencia. Cualquier esfuerzo adicional que Shizuku trataba de hacer, simplemente nunca podría hacer un ataque efectivo contra Touka. Y eso era con su fortaleza a largo alcance. En una pelea sin la igualdad que viene desde la distancia, el encuentro se volvería complicado. Probablemente sería imposible obtener una victoria en una situación donde ella está completamente arrinconada. Sin duda, estaba siendo llevada a una distancia fatal. Y eso era el rango de Raikiri. Quizás, hay una posibilidad que Shizuku tenga una carta de triunfo que pueda usar para lidiar con Raikiri en una corta distancia. Pero si no. Ante eso, Iki no lo dijo tan atrevidamente. Sin embargo, incluso si no lo decía, Estela podía entender las palabras que podrían seguir. Era misterioso. Según la opinión de Estela, Shizuku era una rival enamorada. Una persona quien no podía ser más que un obstáculo, pero aún así, ella entendía a Shizuku. Eso en este momento, ¿qué tipo de sentimientos tenía Shizuku en esta pelea? ¿Qué tan fuertes eran los pensamientos con los que Shizuku estaba lidiando en su pecho durante esta pelea? Porque ella amaba al mismo hombre, entendía cómo esos sentimientos dolían. Debido a eso, Shizuku da lo mejor. No era algo que pudiera expresar en una sola palabra. A pesar de saber eso, Estela no pudo contener ese grito. Parte 7. La voz clara y hermosa de Estela resonó a través del salón de actos que había perdido su entusiasmo. Naturalmente, también entró en los oídos de Shizuku. Esta voz, de una rival en el amor que ella conocía bien, golpeó los lóbulos de sus oídos dando un grito que sinceramente deseaba por la victoria de Shizuku. Ante ese grito, Shizuku apretó su puño lo suficientemente fuerte para bloquear el sangrado. No estoy exactamente feliz por ser animada por alguien como tú. Alzando sus cejas, Shizuku pretendió ser fuerte. Sintiéndolo dentro de su corazón, para ignorar una emoción difícil terriblemente en forma de un picazón. Si aceptaba eso, tendría un cambio de ánimo en la relación entre esa chica y ella.
Pero por mucho que lo ignoraba, la voz de Estela ciertamente había cambiado un sentimiento en el corazón de Shizuku. Eso era el espíritu competitivo. Estela definitivamente va a ir al Festival Sword Art de las 7 estrellas. Ella era simplemente el caballero de rango Aenagun. En este momento ella era alguien mejor clasificada que Shizuku y también Raikiri que estaba confrontando a Shizuku. No creyó que Estela probablemente tropezaría durante las elecciones. Además, Iki, quien obtuvo una victoria sobre Estela, probablemente va a avanzar de nuevo, en la etapa nacional. Shizuku entendía la fuerza de su hermano más que nadie. Por esa razón, no tenía dudas acerca de esta verdad. Por eso, no podía ser la única que pierda aquí. Voy a ganar y avanzaré. Con Oni y Sama, con todos juntos, al Festival de Artes de la Espada de las 7 estrellas. Al momento en que se volvió consciente de eso, el espíritu de lucha de Shizuku que había perdido la fuerza surgió de nuevo. Mientras sanaba su cuerpo herido, mantuvo su cabeza en lo alto y miró al enemigo frente de sus ojos. Oh, la contendiente Kurogane que había estado defendiéndose unilateralmente no ha renunciado a la lucha. Ha estado dando a su cuerpo algo de curación, y ha tomado una postura para seguir adelante. Podrá ser que ha encontrado una forma para ganar. No había descubierto nada de eso. Pero había encontrado determinación. El acercamiento de Touka, no podía seguirlo. ¿Qué tipo de mecanismo era? Shizuku no lo entendió, pero se dio cuenta lo suficiente para saber que odiaba solamente eso. En ese caso, no podía seguir defendiéndose. Más que el hecho de que no podía ver los movimientos de su oponente, la táctica de torcer el primer movimiento a largo alcance estaba fallando. Acortando la distancia solamente haría que la situación empeore y empeore. Por eso, reservándose a sí misma para sobrevivir naturalmente destruiría su ofensiva. Su oponente era Raikiri. El caballero más fuerte de Agun, quien tiene un único corte invencible a corta distancia. Pero si no había forma de conseguir la victoria. Voy a capturarla. Esa corta distancia invencible. Shizuku se preparó a sí misma de esa forma y puso su fuerza en su agarre de Yoichigure. Pero sin saber nada sobre esa determinación, Touka sin compasión y sin piedad nuevamente penetró en el espacio estrecho de la conciencia de Shizuku con la pisada sin rastro. En ese instante, Shizuku se movió. Apuñaló el piso congelado con Yoichigure y gritó: Byakuya Kekai. Junto con esas palabras de conjuro, el hielo del campo congelado cambió de sólido a vapor en un instante y se convirtió en una niebla blanca profunda parecida a una cortina de humo que envolvió al campo entero. Shizuku había cambiado su forma de pensar. De todas formas, si uno no podía ver en esta dirección, sería bueno hacer que todo se vuelva invisible. Por eso, a pesar de los julios de calor, el campo congelado que no estaba cumpliendo su función ya estaba evaporado, disipándose como una niebla espesa que ni siquiera se podía ver a 1 metro de distancia. En medio de esa neblina mágica, la única que se podía mover libremente era su invocadora Shizuku. Sin ser capaz de ver, la neblina era como una parte del cuerpo de Shizuku. ¿Qué estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Podría sentir todo eso. Y esa percepción indudablemente había capturado la posición de Touka, quien se había paralizado y quedado sin una técnica para establecer en medio de la niebla. Shizuku inmediatamente rodeó la espalda de Touka. Y Suijin. Actuando con la voz, el agua en la atmósfera se concentró en el filo de Yoichigure, y tomó la forma de una larga espada japonesa. Esa era una espada de corriente de agua circulando a alta presión. Eso se decía, que tenía la fuerza del agua que rompe una roca gota por gota. Si era con una corriente de alta presión, el agua podía transformarse en una herramienta que incluso podía partir el metal como si fuera mantequilla. En primer lugar, por la tierra entera, se podría decir que el agua había esculpido su forma. No había nada sobre su superficie que no había sido cortada por el agua. Shizuku, con un control de magia espectacular, había comprimido el poder de la madre naturaleza en la forma de su espada. Hagámoslo. Y se lanzó contra Touka. Era un ataque imprudente suicida. No, tenía la seguridad de su victoria en su corazón. El ataque sorpresa elevado desde el comienzo, no entendió la razón por la que había sido descubierta. Sin embargo,
usando Narukami para tratar de lidiar con Isuijin de la misma forma de esa vez, sería imposible. ¿Por qué? Por más que uno posea una famosa espada o el poder para cortar, el agua era fluida. Narukami, que tenía una forma sólida, no podía detener ese golpe. Isuijin pasaría a través de Narukami que venía a bloquearla y cortaría el cuerpo de Touka. Shizuku podía ver esa visión. Por esa razón, se lanzó hacia la distancia de Raikiri con convicción en su corazón, y, en ese momento, Shizuku lo vio. Dentro de la niebla. Un par de ojos apuntando hacia Shizuku quien posiblemente no podía ser percibida, era la mirada de Touka que había tomado una posición para desenvainar rápidamente su espada. Un destello visible de rayo violentamente se movió en la vaina negra donde Narukami había sido restaurada. Lo sabía. Shizuku vio y recordó la imagen muchas veces. Esta técnica que libera una luz cegadora. Era la carta triunfo que cortaba a través de toda resistencia en un solo destello. Raikiri. Rociando plasma, quemando al mundo a blanco. Un calor abrumador se liberó en un instante. Shizuku, quien inició el choque, no se detuvo. Estaba balanceando a Isuijin hacia abajo con toda su fuerza. Raikiri, quien había liberado su poder, con solo esa velocidad, destruyó la espada de corriente circulante en un instante. Como si todo hasta ahora había sido de esa forma. El deseo de Shizuku Kurogane había sido roto con un golpe. Parte 8. Al momento en que Raikiri, quien estaba cubierta de plasma, continuó, una espada que trascendía la velocidad del sonido estalló a través de la atmósfera circundante. El mismo huracán que se abrió de golpe se extendió encima de Toudou y sopló la neblina de Byakuya Kekai. El resultado incluso alcanzó los asientos de la audiencia, e hizo rechinar el agrietado salón de actos. La fuerza de la atmósfera ya estaba a un punto donde las personas no podían permanecer de pie. Pero en medio de esto, Iki no cerró sus ojos ni una sola vez. Dentro del huracán furioso, mirando el rin debajo de sus ojos, al final, sin quitar su mirada, vio la figura caída de Shizuku Kurogane con sus propios ojos. Un destello de rayo. Una espada descendió. Al mismo tiempo, el referí tenía sus brazos cruzados. El encuentro se acabó. La contendiente Kurogane nos ha mostrado una valiente batalla, pero aún así el obstáculo de los mejores 4 del último año fue insuperable. La que conquista la lucha de la vida y la muerte contra una compañera de rango B es nuestra presidenta del Consejo Estudiantil, Raikiri Touka Toudou. La emisión en directo anunció el nombre de la ganadora y bajó las cortinas del encuentro. Dar una buena pelea. Definitivamente la ofensiva y defensiva al comienzo trascendió por mucho el nivel de los estudiantes. Sin embargo, el contenido natural del encuentro probablemente fue la completa derrota de Shizuku. Porque sin embargo sucedió esto, nunca sería capaz de tocar a Touka. Pero, aún así, oye, Iki. Lo sé, Alice. Estaba mirando correctamente. Contestando la voz de Arisuin de esa forma, Iki miró a una mancha en el rin. Lo que estaba viendo era la mano derecha de la caída Shizuku. Esa mano derecha estaba agarrando la pierna de Raikiri. ¿Verdad? Ciertamente fue una completa derrota. Sin embargo, estuvo magnífica. Shizuku. Probablemente fue Shizuku la que notó más que nadie la diferencia entre su poder y la de ella. A pesar de eso, no se dio por vencida hasta el final y continuó luchando. Se está volviendo más fuerte, G. Esa pequeña niña, quien siempre lo seguía con pequeños pasos, por todo este tiempo, no había ningún ruego por sentir a Iki, 4 años de progreso. Y Iki miró la espalda de la de cabello castaño oscuro que saludaba y estaba saliendo del ring. Como lo pensé, es fuerte. En ese entonces, Shizuku definitivamente no había hecho un desafío suicida imprudente. El Byakuya Kekai que arrebató el campo de visión de su oponente. En el medio del noble arte que Shizuku poseía, la más fuerte habilidad cortadora que presumía, Isuijin. Ella, por medio de su fuerza entera, seriamente realizó una estrategia contra Raikiri. Probablemente podía ver la visión de su propia victoria. Pero para conseguirla, ella cortó de frente. Cuando trató de dar lo mejor de ella, incluso pensando el más alto esfuerzo,
la existencia que se dirige hacia esa lejana hipótesis superior. Iki, quien peleó contra el Sword Eater 2 Kuraudo Kurashiki, sabía esto. Al punto de las personas quienes están en la cima de las 7 estrellas, ninguno de esas personas que están en ese dominio eran ordinarias. Eran superhumanos que sobrepasaban mediciones comunes. Dos devorador de espadas. Por esa razón, Iki pensó, cuánto esfuerzo sería necesario para ascender a esa cima. Touka Toudou, Raikiri. Parece definitivamente que voy a cruzar espadas con ella, G. Parte 9. Después de la aparición del destello que arrasó con su campo de visión, había una profunda oscuridad de desesperación. Desde esa oscuridad, Shizuku se despertó lentamente. Levantando difícilmente los párpados, vio al mundo borroso hacerse nítido. Lo que vio sus ojos fue el techo blanco de un consultorio médico impecable y, te has despertado, ¿verdad, Shizuku? Reconoció el rostro de su compañero de cuarto. Alice. Shizuku lentamente levantó la mitad de su cuerpo de la cama. Cuando miró, vio que no era solo Arisuin que estaba ahí. Detrás de él, las figuras de su hermano Iki Kurogane y la de Stella Vermilyen estaban ahí también. Desde esa vista. Ah, ya veo. Shizuku comprendió su propia derrota. Perdí, no. Ante esas palabras tosidas y murmuradas, un pesado silencio cayó. No te preocupes, anímate. Las personas quienes eran parte de este mundo de encuentros y batallas sabían que tan desalentadoras serían esas palabras. En este mundo, no había ninguna palabra para decir para la derrota. Shizuku, ¿sabes? Lo siento. Las palabras que Stella trató de decir en medio de ese silencio doloroso, Shizuku las cortó en pedazos. Por un momento, solo por un momento, me dejarían sola. Hoy día estoy cansada. Shizuku cubrió su rostro y suplicó a todos. En este momento, no quería oír nada, y no quería ver nada. Solo quería estar sola. Lo entiendo. Vámonos, Stella. Sí. Iki comprendió los sentimientos de Shizuku y dirigió a todos fuera del consultorio médico inmediatamente. Estaba agradecida. El arrepentimiento sobre su derrota que traspasó su corazón ya estaba subiendo por su garganta. Su cuerpo temblando miserablemente por él. Rencor, no quería que su hermano, Stella, o alguien más lo vea. Porque Shizuku era una pequeña chica orgullosa, eso era lo que pidió, pero... ¿por qué aún estás aquí? Por alguna razón, Arisuin había permanecido en el cuarto con una sonrisa amable en su rostro. Bueno, me pregunto por qué. Había dicho que me dejen sola. Sí. Te escuché. Entonces. Al instante en que soltó esas violentas palabras, Arisuin abrazó a Shizuku. Ali, ¿de verdad luchaste duro, no? Arisuin se expresó en un tono calmado cerca de los oídos de Shizuku, quien estaba sorprendida por el repentino abrazo. Tu hermano, estaba mirando a Shizuku hasta el final. Dijo que estuviste espléndide. Y mientras acariciaba su cabello plateado como si lo cepillara, y para mí, Shizuku no es alguien que quiere proteger ni alguien que quiere perder. Por eso, no tienes que pretender ser fuerte, ¿sabes? Ese era su límite. A las gentiles palabras que había sido anunciadas, al abrazo que la envolvía, los gemidos que estaban subiendo y salían por su garganta. Después que se soltaron de una vez, se derramaron más como una represa rompiéndose. Frustrante. 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 El deseo que no se volvió realidad. El sueño que no alcanzó. Esas señales atormentaban a Shizuku. La frustración que no pudo decirlas en palabras, ella las gritó mientras se aferraba al pecho de Arisuin. Puso la fuerza suficiente para cortar sus uñas, pero Arisuin no dejó de abrazarla. Porque era el compañero de esa pequeña chica orgullosa quien estaba soltando su amargura, sabía que era el único. Por eso Arisuin seguía abrazando su pequeño cuerpo hasta que el llanto de Shizuku termine. Parte 10. Shizuku parece enojada. Dirigiéndose por el corredor desde el consultorio médico al dormitorio, Stella tosió. Es entendible.
El camino al Festival Sword Art de las 7 estrellas había estado esencialmente cerca de ella, probablemente. Hace algún tiempo, Iki había sido informado por Oreki por primera mano que estas batallas de selección solamente avanzarían 6 nombres como representantes y esos puestos serían llenados por los invictos. Ya que tendrían como objetivo el país entero, estas peleas nunca permitirían una derrota. Pero Shizuku no tiene nada de qué avergonzarse. Iki recordó la mano derecha de Shizuku que sujetaba el tobillo de Touka. La fuerza de voluntad que mostró al final, fue indescriptiblemente magnífica. Es una batalla dura que no permite ni siquiera una derrota, ¿verdad? Sí. Pero, no solo es el problema de alguien más. Todos peleaban bajo las mismas reglas. Shizuku, Iki, Estela y todos los demás. A ninguna de las personas quienes aspiraban a la cima de las 7 estrellas se les permitía ni una derrota. Esa era la regla puesta por la nueva directora, Kurono Shingubuji. Un peñasco que clasificaba a los contendientes por el bien de crear a un rey de espadas de las 7 estrellas por parte de Agun. Incluso derribando y reuniendo a las estrellas de alto rango. Para seleccionar a la persona más fuerte. Porque al final de día, solo una persona puede alcanzar la cima de las 7 estrellas. Ya es la etapa final de las batallas de selección. Incluso nosotros debemos enfocarnos en nuestros enemigos más que nunca, ¿verdad? No voy a perder, ¿sabes? Iki volteó su mirada hacia Estela, quien hizo esa clara declaración. Y Estela también miró a Iki nuevamente. Con pupilas que contenían las llamas flameantes y brillantes de un fuerte espíritu de lucha. Absolutamente no perderé. Porque lucharé y derrotaré a Iki esta vez en las finales del Festival Sword Art de las 7 estrellas. A esa expresión de fuerte voluntad y cariño, Iki sintió una felicidad creciendo dentro de su pecho. La promesa que hicieron esa noche. Sabía que no era el único que ansiaba su cumplimiento. Pienso lo mismo, después de todo, definitivamente tampoco perderé. Jeje. Claro. No permitiré que desaparezcas en medio de la batalla. Estela alegremente hizo una gran sonrisa sobre todo su rostro ante la respuesta de Iki. Ante ese rostro sonriente, las mejillas de Iki se relajaron. Recientemente, esta chica se había vuelto insoportablemente cada vez más hermosa. Mientras más la conocía, más se acercaba a ella y más amaba a esta chica. Su fragancia como de flor, su temperatura ligeramente alta, todo eso era hermoso. Y ya que quería enamorarse mucho más de esta chica, él tendría una motivación más alta a la que había tenido hasta ahora. Se esforzaría a sí mismo mucho más que ahora. Por el bien de hacerse a sí mismo valioso de la más fuerte rival quien estaba a su lado, de la chica que era su amada amor. Su encuentro con ella, era una fortuna irreemplazable en la opinión de Iki. Bueno, ya que no perderemos, deberíamos hacer algo de entrenamiento. Bien hablando honestamente, después de ver el encuentro de Shizuku, mi cuerpo ha estado palpitando. Jaja. Típico de Estela. Entonces apresurémonos y vámonos. Diciéndolo así, Iki verificó si alguien más estaba en el corredor, entonces tomó la mano de Estela y la enlazaron sus dedos. Cuando lo hizo, Estela apretó la mano de Iki en respuesta. Ya que había tomado un paso hacia adelante como enamorados en la piscina, poco a poco se habían acostumbrado a la intimidad. Recientemente, cuando iban a lugares solitarios, cualquiera de ellos sujetaba la mano del otro. Firmemente entrelazando los dedos, reconociendo la temperatura y presencia de su pareja, Iki y Estela amaban hacer esas cosas. Bueno, por supuesto que su tipo favorito de intimidad eran los besos. En ese estado, por el amor entre los dos, el asunto que comenzó en esa piscina ciertamente había reducido la distancia entre los dos enamorados. Definitivamente a eso lo podríamos llamar progreso. Sin embargo, para decir la verdad, Estela sintió un toque insatisfecho con la situación actual. O quizás insatisfecho no era la forma correcta de decirlo. Quería estar más cerca y más cerca, para buscar a Iki como una mujer lo haría. Para acortar y acortar la distancia entre ella misma e Iki, ese deseo se estaba volviendo más fuerte. Esa noche. En particular, cuando intercambiaron besos antes de dormir. Era lo peor en el momento en que sus labios se separaban.
Como ayer, ella hizo un extraño gemido cuando sus labios se separaron, lo que hizo que Iki se sorprendiera. Eso fue tan vergonzoso. Al haber sido sorprendido por un dulce sonido, ella no se había imaginado que podía hacer gotear de sus propios labios. Ella inmediatamente saltó a su cama y cubrió su cabeza con su futón, pero sin embargo había un tiempo antes de que el fuego saliera, el mismo que se había iluminado dentro de su cuerpo. Me pregunto por qué son tan fuertes mis deseos sexuales. Solo recordarlo había hecho que de alguna forma ella se sonrojara. En primer lugar, no había buscado un lugar para conseguir una respuesta. Porque para Estela, estaba su posición como la segunda princesa del Imperio de Vermilyen. Sin embargo, al mismo tiempo Estela e Iki eran adultos maduros por encima de los 15 años. Esos blazers que tienen la edad de 15 años era una norma compartida por todos los países que participaban en la comunidad internacional de Mage Knights. En otras palabras, ambos eran adultos quienes podían casarse. Como adultos que han llegado a esa edad, tenían el privilegio de enamorarse, por supuesto. Y sí, por casualidad. Iki buscaba eso. Si la miraba directamente a los ojos, colocaba sus manos en sus hombros y buscaba eso. Si era en ese momento, ¿qué respuesta habría escogido? ¿Tomaría la posición oficial como princesa imperial? ¿O sus propios sentimientos personales? Si fuera la Estela de hace un tiempo, probablemente daría alguna excusa y rechazaría a Iki. Pero ahora, ¿qué sería? Se preguntó a sí misma, pero no llegó a ninguna respuesta. Pero, si Iki realmente quería y buscaba por ella, lo haría. ¿Qué te pasa, Estela? Tu rostro realmente está rojo. Fue. Ah, no es nada. Si no es nada, tu rostro no se pondría así de rojo, ¿sabes? Me pregunto si es posible que tengas un resfriado. Quizás un poco de fiebre. Con una expresión preocupada, Iki se acercó a su frente para verificar su temperatura. Ante esa amabilidad, Estela, dijo sus sentimientos en un grito. No te acerques a mi rostro en este momento. Realmente estoy bien. Así que no tienes que estar tan cerca. De alguna manera forzó a Iki que retrocediera, mientras estaba asombrada por su falta propia de pureza. Pensar que ella estaba considerando esa mala conducta dentro del edificio escolar incluso antes que el sol se ocultara. Tal cosa era malo. Tal cosa es prohibida antes de ir a la cama. Lo que significa que está bien en la cama. Estela ignoró la contestación enviada por su propio corazón y calmó sus sentimientos. De repente, era en ese tiempo. Desde la esquina de sus ojos, con un sonido nu, una cosa extraña apareció a la vista. Era una sombra. Pensando eso, los dos separaron sus manos en pánico. Como lo expresaron hace poco, Iki tenía una posición social, ni mencionar a Estela. Si ellos pasaban a ser enamorados, al mundo lo tomaría por sorpresa y esa interacción se volvería fuertemente presionada. Debido a eso, hasta que el periodo agitado de los estudiantes en el Festival Sword Art de las 7 Estrellas terminara, su plan actual era dejar la relación de los dos en secreto. Sin embargo, lo que apareció no era una persona. Era un monstruo en la forma de un rectángulo puro blanco torcido. Elevar. Ese monstruo, si uno lo miraba detenidamente, uno podía decir que era un bulto de papeles amontonados en un pilar. Alguien estaba cargando la pila de papeles amontonados con ambas manos. Aunque era difícil decir quién lo estaba haciendo, ya que la montaña de papeles estaba tan alta que cubría su rostro. Pero si uno miraba hacia las piernas, parecía ser una estudiante. Ese se ve algo peligroso. Lo es, no. Probablemente deberíamos darle una mano. Decidiéndose, Iki alzó su voz a la estudiante. Si deseas, debería ayudarte a cargar eso. Sin embargo, la estudiante sorprendida por su voz repentina y su cuerpo rígido. Debido a eso, su pie derecho alcanzó la parte de atrás de su pie izquierdo, y, ¡Joa! E hizo caer el montón de papeles sobre Iki. Por Dios, ¿qué están haciendo ustedes dos? Oh no. Lo siento. No pensé que había personas enfrente de mí. No, yo también lo siento por sorprenderte al llamarte repentinamente.
Los tres cayeron sobre sus rodillas y juntaron el montón de papeles dispersados. Y entonces, después de colectarlos hasta cierto punto, Iki volteó su atención a la espalda de la estudiante, y ante sus ojos, había unas nalgas moviéndose de derecha a izquierda. ¡Bu! Oh, los lentes, ¿dónde están mis lentes? Quizás al tiempo en que cayó, su falda se había alzado. Pero la estudiante no se había dado cuenta de eso, y mientras tosía, ella estaba en cuatro tocando alrededor del piso con la mano. Al hacerlo, ella balanceaba y movía un trasero de alguna forma grande y voluptuosa. ¿Qué? Oye tú. Tu falda. Tu falda está alzada. No. Ante el aviso de Estela, la estudiante finalmente se dio cuenta que estaba moviendo su trasero descubierto enfrente del rostro de Iki y apresuradamente puso a su falda a su posición normal. Lo siento tanto. Te he mostrado una cosa indecente e impensable. No. Ajaja. Iki, ¿lo viste? Si digo que no, me creerías. ¿Crees que lo haría? Supongo que no tengo que preguntar. Mientras suspiraba, algo apareció en el campo de visión de Iki. Era un par de lentes con lentes extremadamente gruesos. Ah, esto es lo que estaba buscando hace un momento. Suponiendo la razón por la cual la estudiante había estado en cuatro y moviendo su trasero, Iki recogió esos lentes y los mostró a ella. Oye, la cosa que estabas buscando, es esto. Ah, eso es. Muchas gracias. No puedo ver nada sin ellos. La estudiante volteó hacia Iki, y alegremente aceptó los lentes. Y ahí fue cuando Iki y Estela vieron apropiadamente el rostro de la estudiante por primera vez. ¿Qué? Y se congelaron de la sorpresa con una sola pregunta. Tú eres, ¿por qué? Porque esta estudiante, esta chica con su cabello castaño hecho una trenza era, Raikiri, Touka Toudou. Indudablemente, era la que derrotó a Shizuku con un poder abrumador, la que era el caballero más fuerte de Agun, Ah, sí. Es verdad, pero ¿qué hay con eso? Parte 11, Presidenta. Oye. Buenas tardes, Mishima-san. Presidenta estudiantil. Felicitaciones por el encuentro de hoy. Gracias por el apoyo, Sayama-san. Presidenta Toudou, buenas tardes. Gracias por ayudarme a buscar mi billetera la otra vez. En verdad lo siento por hacer que me acompañes el día entero. Por favor, no te preocupes, Takagi-san. Además, encontrarla fue gracias a Uta-kun y no fui muy útil en lo absoluto. Pero por favor trata de no perderlo de ahora en adelante, ¿está bien? Mientras avanzaban metro por metro, estudiantes de varios años escolares, ambos hombres y mujeres, saludaban a Touka, y Touka les contestaba individualmente por su nombre. Iki y Estela estaban sosteniendo los documentos que ella había estado cargando hace un momento y estaban mirando esa escena mientras caminaban varios pasos detrás de ella. Las personas idolatran a Touka-san, ¿no? De repente, Estela dijo sus pensamientos ante eso. Touka estaba alegremente sonriendo como si se divirtiera. Solo sé las cosas que son naturales para mí como presidenta del consejo estudiantil, después de todo. Dejando eso, debo agradecerles a ustedes dos. No solo por recoger mis documentos por mí, sino también por cargarlos. No. Originalmente era una cantidad que era agotadora de cargar. Ajaja. Fui un poco arrogante y traté de cargarlos todos de una vez. Al final. No debería tratar de cortar el presupuesto. Supongo que lo estoy reflejando en esto. Touka sacó su lengua con timidez. Ese gesto fue extremadamente encantador, inimaginable para la misma persona que previamente había usado el poder de un feroz dios para derribar a Shizuku. Pero estaba sorprendida. Vi el rostro de Estela en el periódico antes, así que la conocía, pero para ti ser el rumorado Iki Kurogane-san. Creo que fue un momento bastante incómodo para nosotros encontrarnos cara a cara. Momento incómodo, probablemente era porque Shizuku era la hermana de Iki. Ante esas palabras, Iki respondió al sacudir su cabeza un poco. Fue un encuentro, Shizuku dio todo de sí misma y luchó espléndidamente.
y tú aceptaste ese encuentro cara a cara, y respondiste sinceramente. Eso fue todo para mí. Estoy bien agradecido que hayas aceptado el deseo de mi hermana, y no guardo ningún rencor. Esos fueron los verdaderos pensamientos desilusionados de Iki. Pero, estoy de acuerdo, pero hay una cosa de la que estoy preocupada. Siguiendo las palabras de Iki, Estela miró a Touka con una mirada que llevaba un ánimo ligeramente peligroso. Tenía algo que necesitaba preguntar a Touka sin importar qué. Eso era, Touka-san. Vimos la situación hace solo un momento, cuando tenías ese tipo de vista que no te permite ver casi nada sin usar los lentes, pero tú no tenías los lentes puestos durante el encuentro, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? De hecho, porque Touka, cuya vista era tan mala, se quitó los lentes durante el partido. Puede ser que, fuiste paciente con ella. No, eso no es verdad, 3-3 está hablando con otro acento. Eh. Eso no es verdad en lo absoluto, estaba agitada por la pregunta de Estela. Un enorme acento había aparecido justo ahora. Con sus mejillas sonrojadas, el intento confuso de Touka para disimular ya era demasiado tarde. Pero sin embargo, Touka limpió su garganta un poco y volvió a su tono normal. Como debería decirlo, en verdad es lo opuesto. Porque Shizuku-san fue una oponente que no podía lidiar con métodos ordinarios, no había forma que pudiera aceptar su desafío mientras usaba mis lentes. Si no mejoraba la precisión de mi percepción al quitar mi vista, tener un encuentro con un oponente de la clase de Shizuku habría sido muy difícil. Dijiste percepción, ¿qué quieres decir con eso? Yo, me volví capaz de sentir las señales sutiles del cuerpo de mi oponente, al desconectar mi vista. Tal cosa es una aplicación práctica de la habilidad para usar el rayo, ¿sabes? Como Touka lo dijo. Los humanos son máquinas vivientes. Sus movimientos son basados en la transmisión autonómica de señales que vienen directamente desde el cerebro. Siendo capaz de percibir esas señales era extremadamente beneficioso. Los movimientos del oponente desde las señales pasando por sus nervios. La línea de vista del oponente desde las señales controlando sus músculos oculares. El estatus mental del oponente desde las señales en su materia interna craneal. Uno podía entenderlos muy distintivamente, ese tipo de información, son los verdaderos sentimientos expuestos del oponente que no pueden ser falsificados. El estado mental del oponente. Cómo el oponente está planeando actuar. Hay muchas cosas que entiendo por encima lo que el ojo es limitado a ver en el oponente en práctica. Y si entiendo esas cosas, leer y analizar lo que mi oponente está pensando se vuelve muy simple. Por eso puedo ver a través de las trampas y ataques sorpresas. Ya veo. Entonces así es como Touka-san fue capaz de evitar el ataque sorpresa de Shizuku. Touka asintió, sí, ante las palabras de Estela. Esa es mi arte noble, vista inversa. Supongo que se parece a la vista perfecta del peor, ¿verdad? Aunque si la visión perfecta del peor es el fruto de la perspicacia, la mía es una astucia ordinaria. Bueno, así es como es, pero no es como que si me contuviera con un oponente, ¿sabes? Sí. Entiendo bien eso, lo siento, fue una sospecha rara. No, no. Ja ja ja. De alguna forma pareces encantada, ¿verdad? Sí, Estela-san estaba preocupada por su amiga, eso fue lo que estaba pensando. Las mejillas de Estela se sonrojaron como si fuego se hubiera prendido con esas palabras. ¿Qué? Esa persona y yo no somos amigas en lo absoluto. Oh. ¿En serio? No, creo que están en muy buenos términos. Iki, incluso tú. Ya no me importa. Repentina en un mal humor, Estela quitó los ojos de Iki y apresuró sus pasos, caminando hacia adelante por sí misma. Me pregunto si ella sabe en dónde está la oficina del consejo estudiantil. Ella probablemente, no tenía ni idea. Estaba esperando por ellos después de haber virado en la siguiente esquina, lo más probable. Así que Iki no siguió a Estela, y preguntó a Touka en cambio. Por cierto, eso está bien. ¿Qué cosa? Bueno, decirnos sobre tu propia habilidad.
Ya no quedan muchas batallas finales de selección, pero hay una alta probabilidad que nos volvamos adversarios. No me preocupa. He dicho el mecanismo de la vista inversa, pero, no es como si fuera a perder o algo. En un instante, como si Iki había sido golpeado por un rayo, sintió una parálisis en su espíritu de lucha desde su cabeza a sus pies. Touka, quien había dado alegremente hace un momento una sonrisa calmada de una chica mayor. Desde los ojos entrecerrados de esa sonrisa, una luz cruel como un cuchillo brillante fue visible. Era una prueba inconfundible que esta chica era Raikiri. Teniendo absoluta confianza en su propia fuerza, ansiando una batalla con una persona incluso más fuerte que ella. Una quien era del mismo tipo de persona como Iki y Estela, con ojos que ardían con una confianza en sí misma y ambición. Jaja. Eso fue lo que Iki pensó al verla. Que esa chica y él, seguramente se podrían volver muy buenos amigos. Y mucho más fuerte que eso. Alguna vez en el futuro, quería intentar y pelear con esta chica. Parte 12. Después de caminar por 5 minutos, Iki y los otros por fin llegaron al frente de la oficina del consejo estudiantil. Guyu. Por fin llegamos. El dormitorio del consejo estudiantil es inesperadamente lejos, G. Gracias, a ambos. Seguramente deben entrar y beber algo de té, por favor. Como ayer, Tokubara-san nos suplió de unas hojas deliciosas de té. Entonces aceptaré tu amabilidad. ¿Qué hay de ti, Estela? Yo también. Mi garganta está secándose. Entonces por favor pasen. Mientras Touka dijo eso, abriendo la puerta de la oficina del consejo estudiantil y poniendo un paso hacia adelante para guiar a los otros dos, Beihyu. El dedo del pie de Touka se topó con algo pesado y se lanzó hacia adelante y cayó dramáticamente. Su cabeza descendió todo el camino y su trasero se presentó ante Aiki y Estela, exponiendo su ropa interior nuevamente. Ya que hace algún tiempo, la falda de Touka no había hecho su trabajo en lo absoluto. Oye Iki. ¿No debería la ropa interior de esta persona ganar un pago de un patrocinador de anuncios? No hay tal acuerdo. Oh wow wow, ¿qué fue eso? Mientras hablaba con un acento ante la trampa inesperada. Touka se levantó y dio una buena mirada al dormitorio del consejo estudiantil. Y se puso blanca como una sábana. ¿Qué diablos es esto? Touka hizo un chillido. El dormitorio del consejo estudiantil tenía estantes y estantes de libros, diversos objetos sacados por ahí y por allá, absolutamente todo ahí estaban esparcidos. Y en la mitad de ese cuarto caótico, todos los estudiantes del consejo estaban presentes aparte de Touka. El secretario, Ikazuchi Saihou, estaba transcribiendo registros de reuniones con letras hábilmente escritas. La tesorera, Kenate Tokubara, estaban poniéndote para él. Pero el vicepresidente, quien era el tipo de persona que hace su trabajo diligentemente, Utakata Misoji, estaba entreteniéndose entusiasmadamente con videojuegos y Renren Tomaru estaba mirando la pantalla de juego con gran interés y ejercitándose con una banda de resistencia mientras usaba nada más que una camiseta de atleta y un par de bragas. Oh. La Presi está de regreso. Bienvenida, ajaja Touka es una torpe. Te diste la vuelta de nuevo. Renren y Utakata saludaron a Touka cuando notaron que Touka había entrado a la habitación. Hacia esos dos, las cejas de Touka se alzaron mecánicamente, por Dios. Tomaru-san. Siempre te estoy diciendo que si vas a usar pesas que las pongas en un lugar apropiado. Es peligroso. ¿Sabes? Y Utakun, si vas a leer manga entonces ponlos en orden apropiadamente en el estante. Tú siempre los sacas y los dejas así. Quiero decir, porque este lugar está desordenado cuando solo me fui por un día para prepararme para mi encuentro. Gritó con una voz fuerte. Puf, porque la Presi dice que nosotros fuimos los que hicimos este desorden. Puede que sea una acusación falsa, ¿sabes? La única que entrena en la habitación del consejo estudiantil es Tomaru-san y solo tú y Utakun son los que leen manga y los dejan fuera. Bueno no. Repentinamente de alguna forma quise leer todo de Rurken y Dragon Ball Isladang de una vez y yendo de un lado para el otro para sacar cada volumen del estante era problemático, así que cogía todos juntos, ¿sabes?
Y cuando los leí, me puse nostálgico y repentinamente quise jugar algo de SNES, así que di la vuelta por la habitación y saqué esto poco a poco. Ah, pero mientras Touka no estaba, y Kazuchi y Kenate estaban trabajando apropiadamente, así que todo está bien. ¿Qué pasa con esa mirada triunfante mientras dejas todo a las demás personas? Me hace enojar. Por Dios, ustedes son siempre, presidenta, no es el lugar y no hay ninguna razón para emocionarse y también tenemos invitados. Oh. Touka, quien se había olvidado de sí misma en su rabia por el cuarto que había sido destrozado, miró sobre sus hombros a la entrada. Ahí, Estela e Iki estaban parados con pequeñas sonrisas, mirando al penoso estado de la habitación del consejo estudiantil que se había vuelto la casa de un acaparador inundándose con basura. Oh, ojo. Esperarían por un momento. Touka, mientras de manera insegura hizo una sonrisa forzada en su rostro pálido, empujó a los dos de vuelta al corredor y cerró la puerta de golpe. Mira aquí. Todos ayuden a limpiar este lugar. Uta-kun, ya deja de jugar juegos. Espera un segundo, Touka. No lo he guardado desde ayer, espera, guaa. Miagurin. Siempre te estoy diciendo, solo una hora para juegos. Por Dios, te quito los ojos de encima y esto es lo que sucede. Y Tomaru-san, sigues en ese estado. También hay chicos en el consejo estudiantil, así que por favor ponte una falda o algo. Pero está muy caliente porque la presi destruyó el aire acondicionado, ya que los electrodomésticos hacen cortocircuito todas las veces que la presidenta los toca. Lo siento mucho por eso, pero no tiene nada que ver con usar ropa interior en la oficina del consejo estudiantil. Esto perturba la moral pública. Es una exhibición impropia para un miembro del consejo estudiantil quien debería ser un modelo a seguir para los estudiantes. Aunque la presi es la jefa en tomar siestas por ahí en su ropa interior, ajaja, eso es porque Touka no solía tener oponentes que la mantengan en forma, así que estaba muy inactiva, ¿verdad? Mi vida privada no tiene nada que ver con esto. De todos modos limpien esto rápidamente. Si no limpian el lugar, voy a tirar todo. Wow, lo entiendo. Lo entiendo. Apresúrense. Apresúrense. Golpe, 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 golpe. Con un sonido como si estuvieran mudándose de casa, un sonido estrepitoso y un traqueteo venían de la ventana agitándose de la oficina del consejo estudiantil. Mientras ese ruido desenfrenado era audible desde el corredor, Touka-san de alguna forma se parece a una madre, Creo que el consejo estudiantil tiene sus propios problemas. Iki y Estela sintieron un ambiente cariñoso hacia Touka. Al final ellos fueron sacados a la fuerza antes que dejen los documentos que estaban cargando, pero no iban a quejarse. Entonces esperaron en vano por unos pocos minutos, hasta que la puerta de la oficina del consejo estudiantil finalmente se abriera. Vamos, disculpen por la espera. Por favor pasen. Touka mostró un rostro desanimado e invitó a los dos a pasar. Sí. Por favor perdonen la intrusión. Mientras se preguntaban si fue un error aceptar la invitación para tomar té, Iki entró a la habitación del consejo estudiantil con Estela. Y estaba sorprendido. El lugar estaba hermoso, como si la habitación hubiera sido reemplazada por una completamente diferente. Los libros que habían estado dispersos por todo lado ahora estaban colocados en el estante de libros y el piso había sido limpiado al punto que su rostro se veía reflejado en él. El aseo y el estilo antiguo oculto de los muebles refinados, daban la idea que el espacio era un cuarto de un castillo occidental. Era bastante admirable que pudieran limpiar todo eso en solo unos pocos minutos. Sin embargo, Iki, cuyos ojos eran agudos, lo había notado. Esperen un segundo. El armario de por ahí parece que está repleto de una extraña forma. Y enfrente de esa puerta, Saihou estaba parado ahí como una estatua de Jisou 4, lo que significa que 4 Jisou, el nombre japonés para el Bodhisattva, término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de manera significativa. Pretendamos que no vi eso. Gentilmente ignoró la cubierta que sellaba a esa olla infernal,
Eiki y Estela aceptaron esa recomendación y se sentaron en el sofá en medio de la habitación, reuniéndose alrededor de la misma mesa que los miembros del consejo estudiantil. Después de eso, Renren con su piel morena clara se sentó hacia ellos e hizo una sonrisa alegre y amigable y habló. Kurogane-kun, ha sido un tiempo. Parece que no has tenido ningún problema en ganar continuamente después de derrotarme, G. Sí, de alguna forma he seguido adelante. Después de ese intercambio, Kenate saludó a Estela con sonrisa gentil. Debajo del borde de su sombrero, sus ojos azules se asomaron por primera vez. Ha sido un tiempo también para nosotros, Estela-san. Me conociste en el restaurante, sí. Sí. Aunque no pensé que llegaría el día en el que sea llamada a esta habitación. Tokubara-san. Por favor sírveles el té. Seguro. Ah, Kenate, también me gustaría un poco. Kanata-senpai. Quiero comer algunas magdalenas. Ustedes dos niños malos van a irse sin el bocadillo de la tarde el día de hoy. ¿Qué estás diciendo? Eres tan mala, Touka. Si no tenemos los bocadillos de la tarde, ¿por qué vendríamos a la habitación del consejo estudiantil? Es porque ustedes son oficiales del consejo estudiantil, ¿verdad? Touka alzó su voz en un grito. La vida de la presidenta del consejo estudiantil fue resumida por esa fuerte respuesta. Para Touka, quien estaba respirando con dificultad por ese esfuerzo, Sai-Hou, quien estaba sosteniendo el armario, parecía darle una mirada seria y habló con voz de admiración. Pero es justo como la presidenta dijo. El trabajo era rápido, encontrar ayudantes para la cosa que estábamos hablando. También fue una selección buena. Si son estos dos, su habilidad de combate no es nada por la cual quejarse. Habilidad de combate. Ayudantes. Iki y Estela fueron notados e inclinaron sus cabezas ante las palabras con una repentina atmósfera peligrosa. Esas palabras, no las habían escuchado por Touka ni una vez. Movieron sus ojos hacia Touka para preguntar qué está diciendo él. Sí. Touka también mostró un rostro confuso como si se estuviera preguntando de qué se trata esto. Sai-Hou se vio confundido por esta respuesta. Estaba equivocado. Pensé que esto había sido la razón por los invitados inusuales. ¿Qué es esto, Touka? No puede ser que olvidaste de qué se trata. Mira, no hizo la directora la solicitud. Algo que Kurono-san solicitó, En ese momento, Touka gritó con una cara pálida. Oh vaya, lo olvidaste. Aunque también pensé que esa era seguramente la razón por la que los trajiste aquí. Sí. Me estaba concentrando en el encuentro con Shizuku-san y lo olvidé, ¿de qué están hablando? Estela, quien estaba sentada al lado de Iki, preguntó eso a Touka, quien estaba bastante preocupada y desanimada. El que respondió no fue Touka, sino Tokubara mientras servía té negro a todos. Hace unos pocos días, el consejo estudiantil recibió un pedido de la directora Shingubuji. Aunque los contendientes representantes usualmente se hospedan juntos antes del Festival Sword Art de las 7 estrellas en un campamento en Okutama, recientemente ha habido una persona sospechosa apareciendo ahí. ¿No es tranquilo, entonces? Sí. Confirmar la seguridad de ese lugar ha sido dejado a cargo del Consejo Estudiantil, por si las dudas, debido a que los profesores están actualmente muy ocupados con la administración de la selección de batallas. Sin embargo, hay montañas altas y bosques amplios en los campos de la casa de huéspedes y el Consejo Estudiantil no es suficiente para cubrirlo. Ya veo. Entonces estás diciendo que necesitan ayudantes para las áreas externas. Parece que no eran solo los profesores quienes estaban ocupados con las batallas de selección a gran escala. A propósito, ¿qué tipo de personaje es esa persona sospechosa? ¿Hay alguna información? Sí, lo hay, pero... Tokubara dudó por un momento, pero respondió. Parece que es un gigante con una altura de 4 metros. Gigante. Sí, gigante. No el equipo profesional de béisbol, ¿sabes? Lo sé. Y tampoco también el compañero de Alasin-san, ¿sabes? Lo sé.
Lo que quiero decir es que estoy sorprendido que Tou Tokubara-san sabe de él. Oigan, esta cosa acerca de un gigante, es verdad. De repente, Estela se inclinó hacia adelante y se metió de golpe en el tema sin sentido. ¿Realmente te interesas en esto, Estela? Pero. Un gigante. Eso es enigmático, ¿sabes? Eso no es intrigante. Las pupilas escarlatas de la chica que estaba hablando estaban brillando completamente como una niña pequeña. Ante esa respuesta por parte de Estela, Renren se puso de acuerdo como si hubiera acabado de encontrar una camarada. Oye. A Estela-chan le gusta ese tipo de cosas. Ya que aprendí japonés de los DVDs de Kabachi Hiroshi Tankentai. Los amo. Qué asombroso lugar para interesarse en Japón, esta princesa imperial. Aunque a diferencia de Iki, quien se sintió un poco en conflicto, Renren pareció haber encontrado un alma gemela en Estela. Oh. Estela-chan, cuéntame sobre eso. Eso sería casi, vicepresidenta, no podemos llegar más allá de eso. Oye, Iki. Ya que Touka se ve tan bien preocupada, cooperemos. Quiero ver un gigante. Estela sacudió el hombro de Iki mientras sus ojos brillaban. Francamente, Iki no estaba interesado en algún gigante, pero, era alguien quien veía los frutos del sistema de las batallas de selección que estaba haciendo que el consejo estudiantil estuviera ocupado. Así que la idea de cooperar con ellos se sentía como una obligación. Por eso lo aceptó inmediatamente. Si es eso de lo que están hablando, entonces como estudiante felizmente cooperaré. En serio. Ya que Iki y Estela ya accedieron, el rostro de Touka, que se veía preocupado y deprimido, recuperó su vitalidad. La casa de huéspedes también es una institución para los estudiantes, ¿verdad? Si nuestra ayuda es suficiente, es más que suficiente. Realmente se los agradezco. Ya nos están salvando bastante. Hablando con una voz alegre, Touka ofreció un apretón de manos que expresaba sus sentimientos de gratitud. Pero, agarrada. La mano de Touka que fue extendida a Iki fue interceptada por Estela. Haciéndolo por Iki, Estela apretó la mano de Touka entusiasmadamente. Mis mejores deseos, mis mejores deseos. Ah, sí, mis mejores deseos también. De este modo Iki y Estela hicieron planes con los miembros del consejo estudiantil para ir a Okutama el siguiente fin de semana. Periódico mural de la Academia Agun. Tema: personajes. Escritora Kagami Kusakabe Kenate Tou Tokubara. Perfil. Afiliación: Academia Agun, tercer año, clase 3, rango de caballero, B. Artes nobles, polvo diamante. Apodo: Charlachfrau. Resumen personal: tesorera del consejo estudiantil de la Academia Agun. Gráfico de atributos: empezar desde el extremo izquierdo, siguiendo las manecillas del reloj. Habilidad física: de suerte, A. Poder ofensivo, B. Poder defensivo, C. Cantidad de mana, B. Control. Control mágico, B. Revisión de Kagamin. Una joven señorita de la casa Tou Tokubara, el élite principal de las celebridades de Japón. Sin embargo, a pesar de ser sorprendentemente superior como un caballero y mantiene el estatus social como estudiante, también es parte de una facción marcial que va a sitios de combates reales tras ser convocado como una asamblea especial. Polvo diamante es una arte noble antipersonal especializada, la cual dispersa diminutos fragmentos de su amada espada de modo que bloquean la vista, y los enemigos que lo respiran se dice que son despedazados desde adentro. Y además de esa característica tipo especial, dicen que ella siempre camina con una sombrilla porque sus enemigos arrojan terribles cantidades de sangre. Oh, aterrador.